hay referencias bíblicas, documentales o históricas, que sugieran el alumbramiento de María para la madrugada del 25 de diciembre. La vida de nuestro Mesías no fue documentada por las autoridades romanas, ni por los historiadores de la época. Las memorias que quedaron en los testimonios orales del siglo I después de Cristo, son alegóricos o simbólicos, pero no históricos. Es por eso que no es posible saberlo con precisión. Y aunque pensamos que no es tan relevante conmemorar la fecha del nacimiento de Jesús, sino su muerte, nuestra intención es dar a conocer la verdadera doctrina, por los indicios que la Biblia nos proporciona. Los evangelios de Lucas y Mateo son los únicos textos bíblicos que nos brindan mayores pistas para desmentir la fecha del 25 de diciembre, como el día en que dio a luz María, revelándonos información veraz, que permite no solo desenmascarar a la falsa doctrina, sino también conocer la verdadera fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los indicios que permiten pensar que Jesús no nació en diciembre son varios. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas narra un pasaje bíblico en que nos revela la aparición de un ángel a varios pastores que cuidaban sus rebaños en la vigilia de la noche, anunciándoles que había nacido en Belén el Salvador del mundo, refiriéndose a Cristo Jesús. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El problema geográfico para relacionar este pasaje con el mes de diciembre es bastante grande, toda vez que es imposible que los pastores de aquella época en Palestina hicieran vigilias en invierno, por lo fría que eran las noches, dándose esta estación entre los meses de diciembre a febrero, el cual las bajas temperaturas que ocasionaban las constantes lluvias no permitía pastorear, y los animales eran resguardados en establos durante esa estación climática. Las celebraciones litúrgicas del 25 de diciembre no está relacionada con el Jesús histórico, ni con el bíblico, sino con las religiones politeístas del Mediterráneo, donde se conmemoraba desde el 17 al 25 de diciembre, el nacimiento de las divinidades solares orientales, caracterizándose los días más largos que las noches, a consecuencia de la entrada del solsticio de invierno, evento que simbolizaban los romanos como el triunfo del sol invictus sobre las tinieblas. Durante el mandato del emperador Constantino el Grande, se promulga mediante edicto la libertad de culto, empezando la fe cristiana a sufrir transformaciones mediante el adoctrinamiento de las costumbres romanas, ordenándose la celebración de la fiesta cristiana, para el mismo día a la pagana de la Natividad del Sol Invictus, que se celebraba cada año el 25 de diciembre. A lo largo de 3 siglos, gradualmente los cristianos comenzaron a asociar a Jesús con el dios romano Sol Invictus, al representarlo con un halo solar alrededor de su cabeza, y a celebrar erróneamente el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Desde entonces, y por muchos siglos, la fecha del 25 de diciembre se fue introduciendo más en la cultura occidental, principalmente para los que profesan la religión católica, representando la escena familiar del nacimiento de Jesús, a través de imágenes construidas en yeso o madera, celebración que hoy en día se conoce como la Navidad, fecha que está muy próxima al cambio de un año nuevo en el calendario romano o gregoriano. Con los anteriores indicios, podemos demostrar que Jesús no nació en la madrugada de un 25 de diciembre, disponiéndonos a calcular bíblicamente y con datos que proporcionan los evangelios de Mateo y Lucas, el año y el día aproximado del alumbramiento de María, esposa de José, comenzando primeramente por determinar el año aproximado, con base al dato histórico que nos revela el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo:
¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Cuando el texto bíblico nos relaciona el nombre de Herodes, de inmediato nos proporciona los primeros indicios de fechas históricas para determinar el año en que nació Jesús. Pero tenemos que tener cuidado al identificar de qué Herodes nos está hablando el evangelista, el cual es muy fácil conocer, toda vez que el mismo Mateo nos revela más adelante en su narración, que después de haber muerto el gobernante que pretendía matar al niño, reinaba en la región de Judea, Arquelao. Reforma que hizo el emperador Augusto, en dividir la región de Siria romana en tres. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Si consultamos con la historia, Arquelao era hijo de Herodes el Grande, quien había sucedido a este último, como mandatario en la región de Judea después de su muerte. No existiendo todavía una fecha definitiva para Herodes el Grande, del año en que murió. Por los anteriores datos históricos que nos aporta el Evangelio de Mateo, conocemos entonces que Jesús nació aproximadamente 2 años antes de morir Herodes el Grande. Por otro lado, el motivo de la huida de José y María con el niño a Egipto, fue que Herodes el Grande, al recibir la noticia de los magos de Oriente sobre el nacimiento de un nuevo rey, su corazón se perturbó. Mas al sentirse burlado por los magos al no regresar donde él para confirmar la ubicación del recién nacido, tomó la decisión de mandar a matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y sus alrededores. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Muchos historiadores han llegado a la conclusión, que los evangelistas Lucas y Mateo no fueron precisos, o se contradecían al escribir la narración relacionada con algunos datos históricos que rodean la fecha del alumbramiento de María. Principalmente con un hecho que nos narra Lucas sobre la realización de un censo que se levantó en Judea para esos años, el cual, recientemente con el hallazgo arqueológico encontrado en una ciudad italiana, se pudo comprobar que Lucas no estaba equivocado. Por otro lado, los historiadores no se han podido poner de acuerdo para definir el año en que murió Herodes el Grande. Dato importante que nos ayuda también a establecer la fecha en que dio a luz María, esposa de José, el carpintero de Nazaret. Toda esta investigación que estamos realizando para determinar el año, el mes y el día aproximado en que nació nuestro Señor Jesús, no es tarea fácil. Teniendo en cuenta que los historiadores difieren en fechas claves como es el caso mencionado del año en que murió Herodes el Grande. Y aunque han definido que por 37 años reinó en Judea, no han podido ponerse de acuerdo con el año en que murió, el cual la mayoría defiende el periodo entre el año 41 al 4, y otros, la del año 38 al 1, antes de Cristo. Hay una versión en particular que es la del historiador judeo-romano Flavio Josefo, que vivió para la segunda mitad del siglo I, de la nueva era cristiana, mencionando que la muerte de Herodes el Grande sucedió en el año 1 antes de Cristo, entre un eclipse total de luna y la fiesta de la Pascua. Curiosamente, sobre este eclipse no hemos encontrado información científica que nos lo confirme. Amarrados a la información histórica que nos proporcionan los evangelios de Mateo y Lucas, profundizaremos en explicar las dos versiones obtenidas de nuestra investigación, siendo la primera, el año en que murió Herodes el Grande, y la segunda, el primer censo que se realizó en Judea por parte del Imperio Romano, hechos que nos aproximan al año en que dio a luz María. La primera versión es narrada en el Evangelio de Mateo sobre la muerte de Herodes, ya antes explicada.
el cual para los años posteriores al asesinato del emperador romano Julio César, y la inestabilidad de gobierno que existía en la región de Judea, hizo que dos personajes de la época, como fueron Herodes y Antígono, se disputaran el poder de la región, tomándola primero Antígono. Pero Herodes, que había huido a Siria por la persecución del gobernante local, recibe el apoyo de los romanos, quienes lo ayudan a regresar a Jerusalén, derrotando y asesinando a Antígono. Siendo el año 41 a.C., el Senado de Roma, apoyando a Herodes, lo nombra de inmediato como gobernador de Judea, Samaria y Galilea. Pero no empezando a gobernar de inmediato, hasta no derrotar de una vez por todas a Antígono y sus ejércitos. El cual para el año 38 a.C., de acuerdo con datos históricos encontrados, es que Herodes logra tomar posesión en la ciudad de Jerusalén. El desacuerdo entre los historiadores se origina en que relacionan el año 41 a.C. como la fecha en que comenzó a gobernar Herodes. Pero analizamos que Herodes solo tenía el apoyo del Senado de Roma, mas no tenía el control administrativo ni militar de las regiones, sino hasta 3 años después de su nombramiento. El cual, los 37 años que los historiadores referencian como el periodo en que duró gobernando Herodes, coincide con el año en que se posesionó en Jerusalén, hasta su muerte, que sucedió unas semanas después de darse un eclipse lunar. Este último dato, referenciado por el historiador Flavio Josefo, para el año 1 a.C. La segunda versión, es la narrada en el Evangelio de Lucas sobre la promulgación de un edicto por parte de Augusto César, para que todo el mundo fuera empadronado o censado. El cual nos narra que, para ese tiempo, era Cirenio gobernador de Siria con autoridad nominal sobre Judea, revelándonos también que era el primer censo que se realizaba durante el tiempo que llevaba gobernando el Imperio Romano. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Pero la dificultad que tenemos en estos versículos, es que la historia registra el primer censo romano para el año 6 después de Cristo. O sea, 10 años después que registra la muerte de Herodes el Grande. El cual es imposible, porque el Evangelio de Mateo nos revela que Jesús nace aproximadamente 2 años antes de la muerte del gobernante en mención. El cual discernimos, que pudo haber dificultad al traducirse en otros idiomas el pasaje original, escrito en griego, pudiendo ser la consecuencia de varias confusiones en relación a la correcta interpretación del relato de Lucas, tal y como nos lo confirma el escritor Joseph Darras, en su versión online de la historia de nuestro Señor Jesucristo. El autor en mención señala en su libro, que la traducción actual del Evangelio es correcta, toda vez que Lucas se está refiriendo al gobernador que cerró el censo de Augusto, siendo esta afirmación entonces, compatible con la del historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, libro 18, edición de José Vara Donado, el cual extraemos el siguiente párrafo. Cirenio, por su parte, tras haber vendido los bienes de Arquelao y cuando había tocado ya a su fin la elaboración del censo, el cual, ordenado por Augusto, se llevó a cabo 37 años después de la derrota sufrida por Antonio en Actio. El historiador Josefo nos revela en el anterior párrafo que Cirenio se había encargado de la parte final del censo ordenado por el emperador César Augusto, y coincidía con el aniversario número 37 de haberse dado la célebre batalla de Accio o Actium, que se inscribía en el contexto de las guerras civiles entre facciones de la República de Roma tras el asesinato de Julio César. En conclusión del texto anterior, el final del censo da inicio para el año 6 después de Cristo, siendo nombrado Cirenio como gobernador con autoridad nominal sobre Judea. Hasta hace poco, este pasaje era un escollo aparentemente insalvable en la cronología bíblica. Pero una inscripción hallada en el año 1764, cerca de la antigua ciudad romana de Tívoli, le dio la razón a Lucas, pues se desenterró una losa romana, probablemente hacía parte del sepulcro de Publius Sulpicius Quirinius, el Cirenio de Lucas, cuya inscripción decía que Cirenio sirvió 2 veces en Siria.
Una expresión leg, atus, iterum, legatus, escrita 2 veces, confirma la posibilidad que Cirenio, o Quirinius, ejerciera un cargo anterior al que relaciona la historia para el año 6 después de Cristo. Pero en esa ocasión, no como gobernador, sino como supervisor del censo en las regiones nominales de Siria como Judea, Samaria y Galilea. Lo que reduciría el supuesto desacuerdo entre las fuentes históricas y el pasaje del Evangelio de Lucas. En conclusión, creemos en la veracidad de los Evangelios de Lucas y Mateo, el cual nos brinda la información necesaria para determinar el año aproximado en que María dio a luz, siendo establecido en nuestro estudio entre los años 3 o 2 a.C., por la compatibilidad en los testimonios encontrados en los Evangelios, como dato bíblico, y en los escritos de Flavio Josefo, como dato histórico, en mención del censo de Cirenio. Que, entre otras cosas, este censo fue lo que obligó a José y a María a trasladarse de Nazaret hasta Belén. Siendo estos versículos, la polémica en cuestión, entre los historiadores y los que defendemos la veracidad de los evangelios. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. La proximidad de los datos recolectados para calcular el año, ya lo demostramos. Pero aún nos falta establecer el día aproximado del alumbramiento de María. Por lo tanto, nos aventuramos a escudriñar más las escrituras, enfocándonos no en el alumbramiento de María, esposa de José, sino en el de su parienta Elizabeth, esposa de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Hechos que con gran seguridad, nos llevará a conocer el día aproximado en que nació en carne, nuestro Señor Jesucristo. En Israel, cuando gobernaba el rey David, se conformaron 24 turnos para ministrar el tabernáculo de Dios. Estos turnos correspondían a 16 para la casa de Eleazar, y 8 para la casa de Itamar. Estos 2 sacerdotes levitas eran hijos de Aarón, hermano de Moisés, a quienes les encargaron el propósito de ministrar el tabernáculo a través de los sacrificios. Cada uno de estos turnos fue establecido por el rey David, correspondiéndole el octavo al sacerdote Abías, casa paterna de donde descendía Zacarías, padre de Juan el Bautista. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Los turnos estaban establecidos de la siguiente manera. El primero correspondía a Joyarib, el segundo a Jedaías, el tercero a Harim, el cuarto a Seorim, el quinto a Malquías, el sexto a Mijamín, el séptimo a Cos, y el octavo a Abías, y así hasta completar los 24 turnos. Noten que solo relacionamos hasta el octavo turno, porque este último mencionado es el que nos interesa conocer. Cada turno debía servir por una semana, de sábado a sábado, ofreciendo a Dios el pan de la proposición y el incienso en el altar. Pero cada sábado en el cambio de turno, se ofrecía 2 veces el pan y el incienso, en ese mismo día. Cuando terminaba el turno del orden de los 24 sacerdotes, comenzaba nuevamente el ciclo, al año siguiente. Hay un hecho en el capítulo 11 del segundo libro de Reyes, que nos revela el tiempo en que debía durar cada turno, el cual nos narra que para el tiempo en que se encontraba dividido el reino de Israel, uno al norte y otro al sur, es asesinado Ocosías, rey de Judá o del sur, usurpando el trono su madre Atalía, quien decide dar muerte a la descendencia real. Joas, siendo aún un bebé, e hijo del rey asesinado, el cual era el heredero real del trono, es protegido por su tía Josaba, y escondido en unas de las cámaras del templo. Igualmente el texto nos revela que el templo fue protegido por los jefes de la guardia levita, permitiendo solamente la entrada y la salida de los sacerdotes que ejercían los turnos en el altar cada día de reposo.
Años después, el sacerdote Joiada hace alianza con los jefes de la guardia del templo, y corona como rey, y a la edad de 7 años, a Joás, hijo de Ocosías, dando muerte a sí mismo, a la reina Atalía. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Años después del anterior hecho, y ya para el exilio hacia Babilonia del reino de Judá, el ministerio de los sacerdotes levitas es interrumpido durante casi un siglo, siendo restablecido por los descendientes judíos, cuando se dio la liberación por parte de un nuevo gobernante, reconstruyéndose la ciudad y el templo, que fue destruido durante la toma. Continuando el ministerio de los sacerdotes levitas por otros siglos más, hasta la llegada de Herodes el Grande. Tiempo en que ejercía el turno en el templo Zacarías, padre de Juan el Bautista. Este último hecho, nos lo revelan los versículos del 5 al 9, del capítulo 1 del Evangelio de Lucas así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Notemos que los anteriores versículos nos narran que el sacerdote Zacarías prestaba servicio en el templo para los días de Herodes. Lo que nos da a entender que el turno que se daba en el altar por esa semana, correspondía al octavo, por ser Zacarías de la casa de Abías. Y es allí precisamente, cuando se le aparece un ángel al sacerdote, anunciándole que Elisabet su mujer, daría a luz un hijo al que pondrían por nombre, Juan. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. La razón por el cual tomamos como punto de partida la revelación del ángel a Zacarías durante el turno en el templo, es porque para esos días, inicia el periodo de gestación de Elisabet. Empezando también, el conteo cronológico para María, esposa de José. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Sin perder de vista el anterior hecho, el texto nos sigue narrando que al 6º mes de concebir Elisabet, el ángel Gabriel hace su aparición, pero esta vez a su parienta María, revelándole que concebirá su vientre, y dará a luz un hijo al que le pondrá por nombre Jesús. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Notemos lo siguiente. 6 meses después de concebir Elisabet, queda en embarazo María. Pero, nos surge la pregunta: ¿para qué día aproximado concibe Elisabet? Para poder saber el día en que concibió Elisabet, tenemos que basarnos en el tiempo en que correspondía el turno a la casa de Abías el servicio al templo. Recordemos que Zacarías, padre de Juan Bautista, era descendiente del sacerdote Abías. Por lo tanto, para los días en que el ángel se le aparece en el templo a Zacarías, debió corresponder, como ya mencionamos, al 8º turno, siguiendo la tradición levita.
el cual, los versículos del 12 al 14, del capítulo 8 de Segunda de Crónicas, nos da las pistas necesarias para conocer el tiempo en que comenzaba a darse el primer turno. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre. Claramente, estos versículos nos revelan que los turnos se realizaban en los días de reposo como ya lo habíamos mencionado. Pero los anteriores versículos nos revelan que también se realizaban en las lunas nuevas, y en las fiestas solemnes, 3 veces al año. Por otro lado, y aunque las fiestas eran 7, el texto bíblico nos la resume en 3. O sea, en la fiesta de los panes sin levaduras, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Igualmente, los evangelistas Marcos y Lucas nos resumen también la fiesta de los panes sin levaduras, como la fiesta pascual, involucrando 3 de las 7 fiestas en una sola. Entonces, podemos discernir que el primer turno comenzaba durante el tiempo de la Pascua, que daba inicio para el 14 del mes primero, o Aviv, del calendario bíblico. La festividad judía de Pascua, o Pesaj, iniciaba el día 15 del mes Nisan, o entre los meses de marzo y abril del calendario gregoriano. Y las festividades de las semanas, o Shavuot, daba inicio el día 6 del mes Sivan, o entre los meses de mayo y junio gregoriano. Exactamente 7 semanas después del primer día de panes sin levaduras. Y cada festividad duraba una semana aproximadamente. Entonces, tomando en cuenta la Pascua y Pentecostés, que no eran contadas en el orden de los 24 turnos, llevaría Zacarías a tomar su turno a la 10ª semana, que iniciaba casi a mitad del mes de Sivan judío, o mes de junio gregoriano. Esto nos da a entender que, Elisabet la mujer de Zacarías, había concebido para la 10ª semana después del primer día de panes sin levaduras, contadas a partir del día 15 del mes primero. El cual, si empezamos a contar los días con el calendario judío, nos estaría resultando que Elisabet concibió para la semana del 20 al 27 del mes Sivan judío. Que, en nuestro calendario occidental o gregoriano, sería durante la segunda semana del mes de junio, del año 4, a.C. Conociendo la proximidad de la fecha en que Elisabet concibe, podemos también conocer la fecha aproximada del embarazo de María. Como recordamos, el Evangelio de Lucas nos revela que 6 meses después de concebir Elisabet, el ángel Gabriel anuncia a María la noticia de su embarazo. Entonces, con este dato, podemos igualmente contar en el calendario judío, los 6 meses a partir del embarazo de Elisabet, revelándonos entonces que María concebiría entre el 20 y el 27 del mes Kislev, o para la segunda semana del mes de diciembre gregoriano, del año 3, a.C., el cual, 3 meses después de concebir María, daría a luz a Elisabet. O sea, para la última semana del mes de Adar, o segunda semana del mes de marzo gregoriano, del año 3, a.C. Igualmente, María daría a luz 6 meses después de dar a luz a Elisabet, o para la semana del 20 y el 27 del mes de Elul, o la segunda semana del mes de septiembre, del año 3, a.C. En conclusión, Juan el Bautista nace entre el 20 y el 27 del mes de Adar, o segunda semana del mes de marzo gregoriano, a pocos días de empezar las celebraciones de la Pascua, del año 3 a.C., naciendo nuestro Señor Jesucristo 6 meses después del mismo año, entre el 20 y el 27 del mes de Elul, o la segunda semana del mes de septiembre. E igualmente, a pocos días de empezar la fiesta solemne de otoño, como son las trompetas, expiación y tabernáculos. Es importante tener en cuenta en el calendario bíblico, que el cambio de año jubilar se daba para el día de expiación, celebrado en el 7º mes, o mes Tishri, del calendario judío, siendo para nuestro calendario, entre los meses de septiembre y octubre. Mientras que el cambio de año agrícola, se daba para el mes primero, o mes Nisan del calendario judío, o entre los meses de marzo y abril gregoriano.
Con estos argumentos, se desmiente que María dio a luz en el mes de diciembre, siendo la verdadera fecha, entre la semana del 20 al 27 del mes Elul judío, o mes de septiembre gregoriano, del año 3, a.C., tiempo en que se aproximaba la celebración de las fiestas solemnes de otoño por parte de los judíos, coincidiéndonos a la vez en nuestra cronología bíblica, con el acontecimiento a ocurrir para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, revelándonos el libro de Apocalipsis, que Jesús descenderá del cielo a las nubes, media hora antes de abrirse el séptimo sello, o sea, una semana antes del sonar de las trompetas. Toda vez que para nuestra interpretación profética, la media hora, se homologa en 7 días y medio. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. En los albores del cristianismo, la fiesta más recordada y celebrada para los fieles no era la Navidad, sino la Pascua. Pero el verdadero creyente con la madurez en su corazón, debe discernir que actualmente no existen fiestas solemnes a celebrar, toda vez que Cristo fue el último cordero para el sacrificio, existiendo hoy en día una distorsión de la enseñanza de Jesús, incorporando celebraciones que Dios no ha ordenado, como es el caso de la Navidad. Al considerar que estaremos por años en medio de las celebraciones paganas, nuestros corazones no se deben contagiar del jolgorio de la Navidad, sino por el contrario, de continuar normalmente nuestras vidas como cristiano. No importa si son con arreglos de luces o no, o reunidos en familia o no. Lo importante es celebrar estas fechas, no como la Navidad, sino como la despedida de un tiempo, que nos acerca más a la fecha del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos trae la promesa de la gracia eterna.